Noviembre es mes de la familia, noviembre es mes de la inclusión y noviembre también es el mes que tiene un día muy importante para la República Dominicana. Es el 6 de noviembre, que ya pasó, pero es un día fundacional. El 6 de noviembre es el día que se conmemora el nacimiento de la primera Constitución de la República Dominicana en el 1844. Es el acta de nacimiento de nosotros como nación. Esa Constitución que todavía se lee, se estudia, pero hay que analizarla con la perspectiva del momento cuando se redactó, cuando se aceptó. Ahí están los principios fundacionales de lo que ha continuado en las distintas constituciones que hemos tenido. Esa constitución estableció los tres poderes, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. También reivindicó el poder municipal. El problema de esta constitución fue el artículo 210, que en distintas cartas magnas luego se repetía con otros números, pero el 6 de noviembre, reitero, es el día de la fundación constitucional, del acta de nacimiento constitucional de la República Dominicana en 1844, y a partir de ahí hay periodos importantes para constituciones determinantes. La de Moca en el 1868, que para muchos expertos es una de las más modernas de entonces. Luego tenemos la Constitución que marcó un antes y un después, que es la Constitución del profesor Juan Bosch, que aún se estudia. Es un tratado simple y contundente que marcó los principios de un Estado y de una nación que todavía no se igualan, porque comparado con la época se hablaba de Estado laico, se hablaba de inclusión, se hablaba de libertades insospechadas luego de 30 años de oscurantismo. A partir de ahí, con todos los avatares políticos, históricos, se dictó la Constitución que se llama la Constitución de Balaguer, que es la que más tiempo ha permanecido, que es la de 1966, que a pesar del momento, a pesar de lo que se vivió durante los 12 años, tuvo un artículo 8 que era sencillamente una proclama de derechos que, de haberlo utilizado, hubiéramos defendido las libertades conculcadas entonces. Reitero que noviembre es mes de la familia, mes de la inclusión, y es el mes que en el día 6 conmemoramos la primera Constitución de la República Dominicana en 1844. Y hablando de la República Dominicana y de sus cosas maravillosas, estamos asistiendo, y es bueno que se sepa, en otros municipios y de norte a sur, de este a oeste, al renacer de una de las localidades más hermosas que tiene la isla, que es Puerto Plata. Puerto Plata está a la espera de la culminación de su carretera, de su autopista, que va a permitir un tránsito más fluido, más rápido, más corto. Va a acercar Puerto Plata a distintas comunidades. Pero antes de la autopista están las bellezas ahí entre el Océano Atlántico e Isabel de Torres, con sus casas hermosas, su teleférico, su faro, su anfiteatro, sus casas que, a pesar de la destrucción de muchas de ellas, a pesar del descuido de algunas, le ofrecen un perfil a ese pueblo que realmente lo hace inigualable. Esa es la glorieta del Parque Central, del parque que ahora se llama Independencia, y que por ser un símbolo del pueblo, un símbolo del municipio cabecera y un símbolo de una época, para mantenerla ahora está en tratamiento, en reconstrucción. Se ve la iglesia ahí detrás, queda pendiente el Club de Comercio, que es otra arquitectura y otro espacio realmente emblemático de esa ciudad tan hermosa. Tiene ahora un centro histórico, Puerto Plata,
Pero lo que nadie puede imitar, ese es el anfiteatro extraordinario, tiene sus festivales de jazz, tiene sus fiestas patronales, pero lo que nadie puede imitar en ningún otro lugar es ese mar y la montaña. Visitar Puerto Plata es una manera de redescubrirla, de redescubrir también el municipio y de preservar la belleza y la importancia del turismo interno. Eso que vemos ahí es un crucero en el puerto de Maimón. Ahí llegan unos cruceros, tiene un calado impresionante que será ocupado por muchos cruceros. Ahora llegan varios y se nota la vida ya turística en el pueblo, que desde hace mucho se convirtió en la marca municipio. El turismo fue pionero Puerto Plata con el turismo. Esa es la calle Bel Air con sus casas hermosas, muy hermosas. Acérquese a Puerto Plata, mientras más personas, más connacionales la visiten, pues el desarrollo y el renacer de Puerto Plata será una realidad. Hay una serie en Netflix, y la hablábamos en días pasados con Jimmy Hungría, que nos prometió una visita aquí, que se llama La Lavandería. Esa serie, para todas las personas interesadas en el manejo impropio de las finanzas y en realidades que no son nuestras solamente, sino que son universales, les invito a ver. Ahí está toda la historia de los papeles de Panamá, pero lo más importante es la conclusión y las reflexiones que hacen es una docupelícula, dicen los expertos, es una especie de documental, pero también película o película documental. La reflexión que se hace ahí es la que debe servir de alerta. No somos los peores. Los protagonistas dicen que el centro de la lavandería más grande es Estados Unidos y tiene esa actitud de trazarnos pautas, de criticarnos a todos nosotros y de decir que somos los malos. Hecha en Estados Unidos, ellos mismos dicen que a pesar del escándalo de los papeles de Panamá, sigue siendo un territorio libre para el lavado, para la banca espuria y para todos los movimientos financieros al margen de la ley. Busquen esa película, ese docufilm, para que sepa cómo se han manejado las finanzas y cuán difícil es controlar ese flujo impúdico de finanzas a través de unas redes que se convierten en impenetrables para las autoridades. No se pierda eso y les prometemos que en las próximas semanas tendremos los comentarios de cinéfilos y de personas enteradas del manejo impropio, reitero, de las finanzas en el planeta y sobre todo en esta parte del mundo. La Lavandería, que cuenta además con la siempre esplendente Meryl Streep, que es una de las estafadas y que se da cuenta por un incidente familiar que la expone a un drama que creyó que no era posible que le tocara. Y como estamos en esta época ya de casi fin de año, hay noticias agradables que nos permiten reír. Y digo que hay noticias agradables y Tayana Mora Ramis hoy en Ready para Exportar trae noticias muy importantes y muy agradables. Pues resulta que esta semana vi a una persona joven, conocida, cercana, tomándose una fotografía con alguien, con un joven, y empiezan a señalarle, a ponerle me gusta, y yo realmente dije, pero ¿quién es esta persona? No conozco. Me dicen, ese es Panda. Panda, sí, eso es uno de los sitios más populares en una de
de las redes, de las aplicaciones que existen, y es de lo que más se ve. Y la verdad es que quise ver qué hace Panda, y me ha sorprendido favorablemente porque es un joven, Jan Villanueva, creo que es Jan Villanueva Feria, si no me equivoco, y la verdad que lo que él hace provoca la sonrisa al más serio. Vamos a compartir con ustedes esta entrega de uno de las, yo no sé cómo se debe llamar eso, pero de los sitios o de los personajes que más me gusta tienen en las redes en la República Dominicana. Adelante, don Carlos. Pero ¿por qué? Tú no puedes ser así, de verdad. Giancarlo, no vas. Lo siento mucho, Giancarlo, no vas. Ya, mami, tú sí eres mala, de verdad. Oh. Es verdad, Giancarlo, yo soy una desgraciada. Qué pena por ti, que te haya tocado una madre tan mala como yo, ¿verdad? Ojalá te hubiese tocado la mamá de Alejandra, que no se preocupa, que no le importa nada de lo que haga esa niña. Pero lamentablemente esta fue la que te tocó. Y tú no vas. ¿Por qué? Porque yo digo que no. Tú puedes ser mala, desgraciada, oye, lo que tú quieras, pero no vas. Porque a mí tú sí me importas. Pero por lo menos a Alejandro la dejan salir, no le ponen pero para todos los lados que va. ¿Cómo fue, Giancarlo? Oye, mijo, múdate con ellos. Llama a Alejandro, a ver si te reciben allá. A ver cómo te va, mijo. Múdate con ellos, entonces. Pero mientras tú vivas bajo mi techo, tú vas a hacer lo que yo diga. Punto. No voy a discutir más. Pero ¿por qué? Pues ese es Panda, ese es Giancarlo, pero ese es uno de los múltiples sketch que tiene ese joven, y reitero, tiene muchos seguidores. Así que si usted quiere divertirse también, mire a Giancarlo Villanueva con con estos diálogos de madre e hijo, que de verdad lo va a pasar muy bien. Hacemos una pausa y continuamos con Metrópolis. Dayana, cuando la crisis del turismo, del sector turismo, y lo hablamos tú y yo aquí, o no crisis, cuando la amenaza por unas muertes accidentales, sin causa desconocida, no sabíamos lo que había pasado y se unió todo. Una campaña mediática negativa. Primero los hechos, y después la campaña mediática negativa, sin deseo de paranoia, por más que nuestro amigo de la vida, Quiterio Cedeño, decía, no, pero mejor no digan eso. Está más que comprobado que eso se utilizó incluso políticamente. Muchos meses después, vienen los resultados de laboratorios creíbles, tú sabes, el complejo de Guacanagarix, y dicen, no, lo que dijeron allá, esos dominicanitos, es lo cierto. Pero ¿qué ocurre? En esa época decíamos aquí, Dayana, que nos habíamos encargado como de convencernos aquí adentro y nos habíamos descuidado afuera. Y yo creo que nosotros, excepción hecha de los que tienen determinados intereses de convertir esto en tierra arrasada para venir después como salvadores, pero nosotros sabemos lo que pasa aquí y la calidad de los servicios turísticos que tenemos. Aparte de los comentarios de que si te venden una bebida adulterada, de que esos son hechos. Y sí abogábamos, y creo que tú lo compartías también, que nosotros necesitábamos decirlo afuera. Pero hace un tiempo, y voy a recordar a Lisette Herrera Bisonó, que ella tiene una sección que se llama Los Rincones de Lisette, que recorrió el territorio buscando sitios espectaculares, autóctonos, lo que tú buscas cuando vas a Santa Lucia o vas a Barbados o vas a Colombia o a Perú o a Panamá o a Venezuela. Bueno, Venezuela ahora mismo no sería recomendable en ese aspecto, ¿verdad? Aquí tenemos que promoverlo con la perspectiva de que lo que ofrecemos es de calidad y no necesariamente tiene que ser lo tradicional, el espacio con acondicionador de aire, desde Ramonita Caché, la señora que fríe los pescados en Boca Chica,
hasta unos centros, y ya Lisette Herrera lo había mencionado en su sección, que hay en Macao. Es una señora, a ti que te encantan esos temas, si que eres especialista en esos temas, Dayana, es una emprendedora que comenzó friendo y ahora tiene una empresa, una pequeña empresa, pero oye el detalle. Cuando aquella crisis que mencionamos en una reunión de azonadores con un grupo de comunicadores y de personas que estaban preocupadas para que siguiera la campaña o preocupadas para que se detuviera, y también te lo habíamos comentado tú y yo, alguien le dijo a la señora Rainieri Curé, hija de Fran y de Aide, no, porque ustedes se van a perjudicar. Y esa joven tuvo una salida absolutamente real y sagaz cuando le dijo, no, nosotros solos no. Se va a perjudicar la persona que vende plátano, que vende recao, que vende orégano, que vende piña, que fríe, que cocina, que trae, ¿qué te digo? Desde el clavo dulce hasta, ¿qué más? Hasta la mamá Juana. Porque a veces tenemos un sesgo clasista de lo que es el turismo. Por lo que es trencita en la playa. La trencita, los masajes, el todo eso. Y con este corto de la señora que tiene los pescados, yo creo que ratificamos eso, el daño al turismo no es el daño a los consorcios solamente, ni el daño a los grandes empresarios, es el daño a la señora que tiene esa venta a la orilla del mar, Dayana, y que vive, no solo vive ella de eso, ella habla de ahí que comenzó ella sola y que ahora tiene yo creo que 17 empleados. Multipliquemos eso por el norte, por el este, por el sur, por todos los lugares que de verdad el turismo, tanto interno como extranjero, sirven para que se mantenga ese tipo de negocios, Dayana. Yo creo que debemos realmente promoverlo. No, claro, y eso estamos hablando de los afectados directos. No estamos hablando de que si la economía, si ese pilar de la economía falla, hay un daño sistémico que lo vamos a sentir todos. Que uno no quiere ni que se mencione. Exacto, porque se dispara la prima, porque todo, lo vamos a sentir todo. Entonces, no, nadie puede querer que se afecte el turismo de la República Dominicana. Nosotros, como tú dijiste, Carmen, tenemos una oferta turística que en términos de calidad-precio realmente tiene pocos rivales en países como los nuestros de turismo de playa. Así, y que se ha ido diversificando cada vez más porque el público, que el turista en sí también se ha ido diversificando y está buscando cosas diferentes. Entonces, ahora los que van para quedarse en Airbnb, los que van porque quieren quedarse casi con familias, porque quieren vivir la experiencia local, los que están buscando, no quieren los todo incluidos, están buscando otro tipo de turismo, todo eso obviamente favorece a las regiones que donde no vienen en masa con paquetes, pero vienen a nuestro país. O sea que realmente al contrario, tenemos que apostar por más turismo. Y qué bueno que se aclararon este tema, pero ahora, porque siempre es así, las buenas noticias o las rectificaciones no se despliegan de la misma manera que las noticias sensacionalistas. Entonces, le toca al país y tal vez nos toca a todos de alguna manera dar a conocer este hecho de manera a cualquiera que lo cuestione, porque ratificar que somos un destino seguro. Mira, y después del gran florecimiento, sobre todo del este, porque Puerto Plata tuvo su momento de esplendor que ahora lo está recuperando realmente, y eso tiene a muchos asustados aquí, que no debe ser. Pero después que tuvimos ese equilibrio y esa bonanza, o al mismo tiempo, hemos sentido algunas amenazas, así como cuando en temporada de ciclón dice, se está formando el ciclón Dayana. Ah, no, ya llegó a categoría 3, 2, ¿hasta qué se va? Porque comentábamos fuera del aire, Dayana, tú recuerdas, cuando se habló de Cuba,
y aquí estábamos rezando porque Cuba iba a ser una competencia realmente letal para nosotros, por una serie de razones que mejor no mencionarlas porque ahora no vendrían al caso. Pero ¿qué ocurre? Por caprichos de la política estadounidense, lo de Cuba se frenó y entonces nosotros volvimos a recuperar el lugar, volvieron las inversiones de las inversiones en grandes proyectos con grandes habitaciones, pero esto del año pasado, del principio de este año, pero era del año pasado, venían las consecuencias, nos pegó duro. Y yo creo que debemos hacer un esfuerzo. Yo sé que estoy hablando como una exhortación que aquí se cae. Debemos hacer un esfuerzo todos para recuperar la credibilidad de la calidad turística. Sí, yo pienso que, bueno, que hemos visto en estos meses el impacto inicial, porque que no se ve en lo inmediato, porque aquí la mayoría de los paquetes turísticos se compran con anticipación. O sea que si alguien canceló en junio, cuando estaba el apogeo de la mala noticia, lo estamos sintiendo ahora. Yo espero que luego los paquetes que tal vez se vendieron después de esa fecha y que cuando ya empezaron, digamos que la contracampaña, pues permita que no terminemos la temporada alta con números muy bajos y que nos logramos recuperar. Pero quería hacerte un comentario con el tema que dijiste sobre Cuba y sobre la atención internacional que de repente se puso en Cuba después de la visita de Obama a La Habana. En ese momento decíamos, es que nosotros no habíamos, en la parte de internacionalización, no habíamos tomado un rol más activo. Creo que es válido esa misma queja. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Que pase de nuevo y que vuelva el auge para entonces tomar conciencia de esa internacionalización. Creo que es algo que debemos repensarlo y que debemos incluirlo en estrategias nuestras, no solamente con el turismo, sino con todos los demás, a todos los demás sectores. Y a propósito de las noticias buenas, que no caminan con la misma fuerza que las noticias negativas, también esta semana, con mucho descreimiento naturalmente, con poquita fe, como dice el bolero, se recibió el informe de los investigadores que contrató David Ortiz para que investigaran el caso que provocó, bueno, su incapacidad porque fue afectado por un disparo. Ocurre que conforme al informe presentado y divulgado por los encargados de relaciones públicas de esa estrella del béisbol dominicano, coinciden con la versión de la Procuraduría General de la República y de nuestros investigadores. Naturalmente, y lo engarzo, lo recordé al mencionar el caso de turismo, comprenderás que no dicen, ajá. Sí, porque ocurrieron en fechas similares y eso también sí afectó la imagen. Como el azar jugó una muy mala pasada. Sí, claro, sí. Muy mala pasada. ¿Cuáles serían las consecuencias positivas? Primero el impacto, y me ha sorprendido, uno siempre se sorprende, que no, ese investigador no tiene capacidad para hacer eso. Y hay algo más. Bueno, pero creo que también, para seguir hablando de lo positivo, ver a David Ortiz recuperado y ayer celebrando junto con el otro dominicano, el jovencito que ahora se ha convertido en una estrella del béisbol, al coronarse los Nacionales de Washington como campeones en las Grandes Ligas, a Juan Soto. ¿Pero usted sabe de eso? Que no, sí, fue la verdad emocionante ver a este muchacho tan joven, que cómo se destacó en un equipo joven y que nadie esperaba que pudiera ganar, y además verlo ondear la bandera, que fue lo primero que hizo cuando ganó, fue realmente muy emocionante. Y ahí estaban como comentaristas David Ortiz y Alex Rodríguez, y bueno,
qué bueno porque creo que también eso ayuda, es la parte positiva de nuestros jóvenes así, que se destacan y que se proyectan y que son orgullosamente dominicanos y públicamente dominicanos, también ayudan al país. Y sin dudas, y eso hay que reconocerlo, y sirve para muchas actividades públicas y privadas que nos competen, Tayana, eso indica el buen manejo de la imagen del producto que es David Ortiz. Él es muy bien manejado y esa exposición de él en ese aforo tan importante de dimensión mundial, al mismo tiempo que existe un informe que coincide con lo que se había dicho aquí, todo eso apunta a que, mira, que cesen las sospechas. Soy un hombre de bien, además de ser un excelente jugador, un excelente atleta, pero eso se llama manejo de la imagen, Tayana, y eso se hace, y eso es positivo. De modo que esa es una buena noticia para nosotros y una proyección de la República Dominicana con sus mejores valores, con sus personas que de verdad trascienden. Y no sé, pero vamos a reiterar algo que es más que sabido. David Ortiz realmente es un ídolo en Estados Unidos y en Boston es una marca ciudad prácticamente. Sí. Entonces eso ha sido muy, muy positivo. No, ya que realmente se lo ganó, porque estuvo para esa ciudad cuando la ciudad lo necesitó. Y tú sabes cómo es, son esas comunidades americanas, estadounidenses. Sí, además la gente agradecen. fiel a sus equipos. Yo recuerdo cuando conocí a alguien hace muchos años que era de San Francisco, que recordaba de República Dominicana. Juan Marichal, sí. En la época de mi hermana viviendo por allá, y eso es. Solamente la idea de decir República Dominicana era Juan Marichal y era esos momentos de gloria con su equipo. Desde hace un tiempo aquí hemos confundido el amor por la patria con nacionalismo con Z, y eso es preocupante, porque mientras tenemos las disquisiciones y las discusiones, hay una generación que calla el afecto, el amor o la identificación con su país, y otra que va subiendo, que se supone que no debe querer a su país ni reverenciar los símbolos patrios, porque eso es pecaminoso. A propósito, tú sabes que en Colombia se celebraron elecciones la semana pasada, y Colombia es un país donde el amor por el suelo patrio es realmente ostensible y admirable. Y esas elecciones dejaron muchas lecciones, fueron las primeras elecciones después de los acuerdos de paz, elecciones para elegir alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, que tienen una gran influencia y posiblemente interesan más que la elección para el presidente de la República, porque en las comunidades mandan los alcaldes, los gobernadores, los diputados. Esta elección tuvo además la primera participación de las FARC, ya no como FARC, sino como un frente, como un partido político, con un desempeño realmente lamentable, porque solo obtuvieron algunos concejales, y el que salió alcalde, que le llaman el cantante de las FARC, no fue por el partido de las FARC. Y tuvo otro hito que fue una política ya legendaria y conocida en Colombia, que logró la alcaldía más importante, que es nada más y nada menos que es la de Bogotá. Es la primera alcaldesa. La primera alcaldesa de Bogotá, con un apoyo extraordinario, con un discurso absolutamente renovador de inclusión. Ella reivindica todas sus opciones e incluso habla del trabajo que le costó, siendo hija de una maestra, colocarse en los lugares académicos reservados para las élites, que ese es otro detalle. Colombia es una sociedad con unas clases, unas castas realmente impenetrables. Si aquí hablamos de los compadres, de los tíos y de los primos, de los políticos y de los diputados y los senadores, en Colombia eso es una tradición
Tú ves los nietos tanto de los conservadores como de los liberales ocupando puestos tanto de elección como de designación, pero no solo eso. La administración pública, los cargos judiciales, electorales, administrativos, es esa élite que lo ocupa. De modo que Bogotá ya no será la misma a partir de enero y esperaremos las transformaciones que se harán desde esa alcaldía histórica. Que por cierto, me llamó mucho la atención, Tayana, que el eslogan del alcalde Peñalosa, el que va a ser sustituido por la candidata ganadora, el eslogan de él es impopular pero eficiente. Yo no había visto un grado de sinceridad. Mira, ahí está ella con Antana Mocus, esa es la alcaldesa, su madre, Claudia López. Claudia López y todo el equipo que la acompaña. Esa fue una noche de verdad memorable para Colombia, memorable para Bogotá. Este entusiasmo y ese apoyo que apoyó a Claudia, esperemos que la siga hasta el final del mandato con extraordinarias expectativas. Bueno, y regresamos con Ready para Exportar con Tayana Mora Ramis. La semana pasada en el país se celebró la Semana MIPYMES, que es un evento que ya se realiza. Esta fue la 5ª edición de la Semana MIPYMES, que se realizó en el Dominican Fiesta, organizado por el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, junto con otras entidades públicas y privadas que apoyaron este evento. Nosotros estuvimos por allá hablando del tema de exportación de servicios, haciendo una presentación, y también estuvimos presentes en el panel sobre industrias creativas, donde hay una iniciativa con apoyos del PNUD, donde se están apoyando la inserción de las industrias creativas y culturales con el tema de la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030 de Naciones Unidas, de la que República Dominicana también es parte. Quería hacer algunos comentarios referente a estas dos áreas importantes. Una de las áreas de foco para esta Semana MIPYME fue el tema de la internacionalización, de la tecnología, de la digitalización. Ahí estuvimos haciendo una presentación sobre estrategias para empezar a exportar servicios. Teníamos un público muy interesado de la mayoría jóvenes empresarios, también empresarios establecidos, con interés de dedicarse, ¿no?, al tema internacional, a la búsqueda de nuevos mercados. Creo que las políticas de emprendimiento, que no solamente el Ministerio de Industria y Comercio, MIPYME, sino también todo el sistema, incluyendo las universidades, realmente ahí se puso también en marcha la nueva estrategia de emprendimiento, nacional de emprendimiento, que para los próximos 5 años, y están rindiendo los frutos porque hay mucha gente pensando en qué yo puedo hacer, qué actividades, no solamente, me voy a dedicar a buscar un empleo, sino que quieren emprender. Pero también quedó evidente que todavía falta ese nexo entre el emprendimiento y luego toda la parte, porque luego que tú decides emprender, luego que tú tienes la idea, viene toda la parte de poner esas ideas en práctica y de buscar los mercados donde
esas ideas pueden trascender. El tema de la globalización, el tema del uso del comercio electrónico, de las tecnologías, también estuvo presente no solamente en nuestra presentación, sino en todas las presentaciones que hubo durante estos 4 días. Y hay una preocupación por eso, pero también fue interesante ver a jóvenes emprendedores en el área cultural, que es un área que no siempre resalta, y ver cómo en áreas había un representante de los comediantes jóvenes, los stand-up comics, que es un segmento del área de entretenimiento que empieza a desarrollarse en nuestro país, el tema de los muralistas, que también son jóvenes que ya empiezan a vivir de eso, hacer de eso un oficio, cantantes, desarrolladores de videojuegos, gente de teatro, realmente desde la danza, han explicando cómo a base de tenacidad y de esfuerzo han logrado que esas industrias, pues de poder ganarse la vida con su oficio, con su arte. Y también comentábamos en ese evento que todavía falta un puente, ¿no? de donde, porque hay instituciones con fondo, hay organismos internacionales con fondo para estos sectores, y sin embargo a veces no se conectan ese sector y los fondos disponibles. Una de las cosas que se anunció en la Semana PYME es que ese va a ser uno de los pilares importantes a los que se va a dedicar el Viceministerio de MIPYMES para el próximo año. Y también se anunció el tema de el fondo de garantías, que esto va a permitir que las industrias de servicios, no solamente las creativas, puedan acceder al crédito, que es una de las tareas pendientes y de las cosas que ha venido trabajando ese viceministerio. ¿Por qué? Porque los bancos te piden garantías mobiliarias, y a veces es más fácil conseguir para préstamos de consumo que realmente para echar adelante una industria. Y así un músico puede poner en garantía su piano, su violín o cualquier instrumento, o su computadora, o sea, lo que tenga a disposición. Todavía quedaría otro paso más, que es que pudiesen usar sus royalties o los derechos de sus obras como colateral, pero bueno, eso ya es tarea pendiente, pero por lo menos el paso de avance de que entendamos que estas industrias generan riqueza para nuestro país, pero además impactan otros sectores, porque no hay desarrollo ni siquiera en el área tecnológica. El desarrollo en el área tecnológica va unido al desarrollo de la creatividad y de la parte artística, y es en esa mezcla donde están los grandes logros que han sucedido en los últimos tiempos. Entonces creo que hablar de innovación, hablar de emprendimiento, pasa por la parte de internacionalización, la parte de exportación, y sobre todo en el área de servicios. No solamente, ahí habían exposiciones de productos, y como hablábamos en el segmento anterior del tema de turismo, hay un programa que se llama Una ciudad, que busca una ciudad, un producto, buscar dónde en los productos autóctonos de zonas de nuestro país, desarrollar productos artesanales y productos alimenticios hechos artesanalmente, y realmente hay productos muy interesantes que estuvieron en esta quinta edición de la semana MIPYME. Es bueno que el país esté apostando por las MIPYMES. También se anunció que va a haber una estrategia nacional de MIPYMES. Es algo que Miosotis Rivas de Sempromipe
nos comentaba que también se está haciendo a nivel de la región SICA, así que es una tendencia y que se espera que también tengamos una estrategia regional a nivel de la región SICA para MIPYMES, pero bueno, que lo tengamos también a nivel de país es interesante porque eso es un esfuerzo que debe continuar. La zapata que se ha establecido para apoyar a las MIPYMES ha sido importante, pero todavía hace falta mucho apoyo porque la creación de empresas es casi el elemento más fácil, es la permanencia en el tiempo, y las estadísticas nos hablan de que apenas un 20% de las empresas que se crean en general sobreviven al 5º año. Entonces, quiere decir que ese es el reto, es cómo vamos a crear los instrumentos para que esas empresas permanezcan en el tiempo y sobre todo para que exporten, porque va a ser una de las formas en que garanticemos que permanezcan en el tiempo. Vamos a hacer una pausa y cuando volvamos vamos a ver algunos ejemplos de esas MIPYMES que están marcando la diferencia. Muy buenas, amigos de Ready para Exportar, sección que llegan a ustedes gracias a Curinde, la zona franca de Curazao. No se pierdan el Viernes Negro de Curinde, que les ofrece un descuento a productos que ya están con precios al por mayor: ropa, zapatos, artículos electrodomésticos, toda la oferta. Si usted decide ir a comprar al Viernes Negro, el Curazao le ofrece la oportunidad. En días pasados estuvimos en la Semana MIPYMES y en un panel sobre las industrias creativas. En ese panel, al final, yo hablé de las oportunidades que habían de instituciones y organismos internacionales que apoyan o buscan apoyar a la industria creativa y la desconexión que habían entre proyectos, gente con mucho talento que estaba buscando recursos, y a veces esos dos puntos no se encontraban, y que había que buscar la manera o crear una plataforma de comunicación para que esos dos sectores conectaran. Y después de eso, muchas empresas, muchos artistas nos han estado contactando, y por eso hemos decidido hacer esta sección de hoy con algunas recomendaciones a los artistas, a las industrias, a las empresas del área de industrias creativas, de cómo pueden acceder de mejor manera a los fondos y a la asistencia que existen para el desarrollo de ese sector. Y vamos a dar 5 ideas claves para que esto ocurra. Lo primero es tener mayor visibilidad. Sabemos que un artista entiende que la visibilidad es la fama, que si tenemos un público que nos sigue, ya todo el mundo nos conoce. No necesariamente eso sea así, porque puede que las personas que toman las decisiones referente a estos tipos de proyectos no sean el mismo público el que va a los conciertos, o el que va a ver los murales, o el que está en contacto con el artista. Entonces tenemos que pensar visibilidad de manera estratégica. Visibilidad como sector para que nos reconozcan, y visibilidad como empresa, pero visibilidad ante los grupos a los cuales nos queremos dirigir, a los grupos a los cuales queremos influenciar. Si queremos influenciar a los que toman decisiones en el gobierno, si queremos influenciar a los que toman las decisiones en los donantes, o a las empresas, a los que toman las decisiones en las empresas, tenemos que tener visibilidad ante ellos. Y si salimos en el periódico no necesariamente nos van a ver, porque tal vez no ven esa sección. Si hacemos un concierto, aunque vaya mucha gente, tal vez no va
no fueron ellos, y es a ellos a los que queremos influir. Entonces tenemos que repensar la visibilidad, y una de las mejores formas de tener visibilidad es tener actividades sectoriales, que veamos el sector de la danza o el sector del teatro o el sector de muralistas o de cantantes como sectores. Lamentablemente las industrias culturales, no solamente en nuestro país, sino de manera internacional, no tienen una asociatividad, tal vez porque hay muchos egos encontrados, pero no hay asociaciones fuertes como pueden haber en otros sectores, y esa es una debilidad del sector, porque entonces afecta la visibilidad del grupo como grupo. Entonces creo que hay que repensar esa estrategia y pensar en la visibilidad de manera que logremos llegar a los públicos que nos conviene llegar precisamente para lograr estos objetivos. La segunda es pensar en el branding, que está relacionado con esto. Es cómo vamos a proyectar. Estamos proyectándonos como sector, pero cómo vamos a proyectar ese sector. ¿Qué queremos decir referente al sector de la danza? Alguien comentaba en ese mismo panel cómo ya tenemos una proyección internacional, cómo fueron seleccionados 60 jóvenes en el último Festival de Danza, cómo el Festival de Danza tiene 14 años. Todo eso, ¿qué queremos decir? ¿Cómo queremos que la gente vea lo que está pasando en ese sector, el talento que tenemos en ese sector, y cómo lo proyectamos, cómo lo enlazamos? Tenemos que repensar el tema del branding de manera que lleguemos no solamente a un público inmediato, probablemente al que ya lleguemos, sino que trascendamos a los otros públicos, que es donde probablemente estén los que toman las decisiones referente a esto. La tercera es pensar global. No solamente vamos a hacer una acción para el mercado dominicano, sino pensemos cómo hacemos una danza, una película, una música que trascienda, que llegue más allá de las fronteras dominicanas, siempre protegiendo nuestra creatividad y nuestra identidad, pero llevando el contenido, pensando en cómo hacemos que lo entienda otro auditorio que no es el dominicano. El otro punto es la interconectividad entre los sectores. Hay sectores que se complementan, el cine y la música se complementan porque no hay películas sin música. Sin embargo, no necesariamente hay una cooperación integrada. La literatura y el cine también. Los guionistas son creadores, son escritores, pero no necesariamente hay una interacción. Las industrias creativas, los países donde hay más desarrollo, y se habla de la famosa economía naranja. ¿Por qué? Porque la creatividad tiene que estar permeándolo todo. No hay avance tecnológico sin el elemento de la creatividad. No podemos hablar de una república digital si no tenemos el componente de contenidos y el componente de innovación, que la creatividad. Y a veces pensamos ¿qué tiene que ver la danza? ¿O qué tiene que ver un mural? ¿O qué tiene que ver la música? Todo está conectado y trayendo perspectivas nuevas. Desde una perspectiva artística se enriquecen las ideas, se enriquecen los proyectos, y entonces ahí se da la innovación. Y la última es que tenemos que aprender, así como los donantes o las instituciones o las empresas que buscamos apoyar al sector creativo, igual ese sector tiene que entender, hablar el lenguaje de las instituciones con los fondos para apoyar su desarrollo. Hay un punto, probablemente un punto intermedio, en el que se deben encontrar. Las empresas tienen que saber que deben preparar proyectos y deben saber cómo presentar esos proyectos de manera que sean atractivos a los donantes, porque hay tendencias
todo lo que tenga que ver con resiliencia, con medio ambiente, reciclaje, todo eso es atractivo para un donante en los temas de equidad de género. Tenemos que pensar cómo podemos presentar las industrias creativas como industrias, no simplemente apoyen mi proyecto porque es buen arte, que esa es una razón, pero no es la única razón. Entonces tenemos que pensar cómo lo hacemos viable, cómo hacemos que generen el impacto económico y cómo lo medimos, porque a veces lo tenemos el impacto, simplemente no lo estamos midiendo, y si no lo podemos medir, no le podemos decir a alguien, si tú me apoyas, yo voy a crear este efecto. Si los donantes que manejan fondos que a su vez son aportados por ciudadanos de sus países, pues tienen que rendir cuenta y decir, bueno, con este dinero creamos este impacto. Y si no lo pueden decir, tienen problemas. Entonces, si nosotros no le podemos decir cómo ayudar a este festival o cómo apoyar a este grupo de artistas, va a revertirse en un beneficio económico y social para la República Dominicana, entonces vamos a tener problemas en que entiendan la importancia de nuestro proyecto. Y a veces los proyectos tienen todo ese elemento, simplemente no se ha establecido la forma de explicarlo de la mejor manera que pueda entenderse, y para eso hay que usar la jerga y la forma en la que los proyectos, cuando sean evaluados, pues puedan ser evaluados de manera positiva. Esta otra cosa muy importante es que no podemos pretender, ni las empresas ni los donantes dan apoyo a eventos aislados fácilmente. Lo pueden hacer, pero es más difícil porque todos tienen un proceso. Entonces tenemos que enterarnos cuál es ese proceso, cuál es el tiempo en el año en que las empresas están considerando lo que van a financiar para el año siguiente, cuáles son esos ciclos de los donantes cuando se toman decisiones acerca de cuáles son los sectores prioritarios, cuáles son esos llamados. A veces los fondos no son asignados, sino que se hace un llamado para presentar proyectos, y en base a ese llamado y las características de ese llamado, entonces se seleccionan los proyectos. Entonces, si no sabemos todo eso, pues no vamos a poder acceder a los fondos, porque a veces estamos muy tarde o no estamos a tiempo. Y muchas veces nos ha pasado que vemos a un artista y tú le dices, mira, no te puedo apoyar en este momento porque el ciclo de programación es el año que viene. Bueno, no me dieron apoyo para este proyecto, pero no deciden sentarse con esa misma persona y decir, ok, no puedes apoyar este proyecto, pero ¿qué podemos hacer para presentarte algo que sí puedas apoyar para el año próximo? Sino que simplemente suelen decir, bueno, esto es lo que yo estoy haciendo, tú no puedes ayudarme, pues paso a la otra cosa. Y hay que pensar más a mediano y largo plazo. Este evento es anual, bueno, no puede ser este año, ¿qué podemos hacer para que puedas apoyarlo al año siguiente? ¿Qué elementos podemos hacer? Y tener la flexibilidad de hacerlo sin comprometer la integridad del artista ni de la obra. Pero sí hay formas de unir estos dos mundos y hacerlo rentable para la empresa, para la donante. Y cuando digo rentable para el donante, no quiere decir en términos económicos, pero sí en términos de impacto. ¿Cómo hacemos que llegue a más gente? ¿Cómo hacemos que impacte más gente? Que involucremos los sectores o la población a la que quieren los donantes impactar. Necesitamos más jóvenes, o necesitamos más mujeres, o necesitamos más gente de los sectores rurales que participen. ¿Qué tenemos que hacer? Y tal vez en esa reflexión de qué podemos hacer, pues se nos ocurren ideas que hacen y nuestros proyectos y los enriquecen. Entonces, tenemos que ser más estratégicos. Tenemos que
las instituciones tienen que tratar de entender mejor cómo ayudar al sector creativo, pero el sector creativo, los representantes tienen que hacer mayor esfuerzo para esa visibilidad, para ese branding y para incorporar en sus proyectos los elementos que faciliten el apoyo. Por ejemplo, habrán unos proyectos que vienen para el año que viene con fondos europeos, con fondos británicos para el sector de industrias creativas. Entonces hay que irse preparando qué tipo de proyecto, cómo preparo, cómo me accedo a eso. Si tengo, y ahí vuelvo a hablar de la recomendación de pensar global, si estoy pensando en cómo llevo esto que estoy haciendo a nivel local de una manera internacional, puede ser que encuentro mayor receptividad y posibilidad de fondos de otros países y de colaborar con otros países y de recibir apoyos y fondos, ya sea de manera individual o de manera colectiva, como en el caso de la Unión Europea. Hay fondos que son exclusivos de Alemania o de España o de Gran Bretaña, o en el caso de la Unión Europea como un todo. Entonces, seamos estratégicos en buscar, es indispensable que República Dominicana apueste más a las industrias creativas. Saludamos la decisión del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES de apoyar a las MIPYMES del sector de industrias creativas, pero necesitamos también que las industrias creativas se preparen mejor para que lo podamos ayudar mejor y puedan recibir y que haya ese encuentro entre los recursos que están disponibles y las necesidades reales del sector, porque a veces un burócrata se sienta a pensar en un proyecto y en cómo ayudar y realmente no tiene los elementos prácticos para entender dónde realmente tiene que ayudar para que haya un impacto real en el sector. Y por eso es tan importante que se unan los del mismo sector, que tengan una voz fuerte, que los pueda escuchar. No es lo mismo sentarse a hablar con una empresa que con un grupo de empresas que ya ha discutido entre ellos cuáles son esas acciones, cuáles son esas políticas públicas. No dejemos que eso lo determine un ministerio o una institución o un consultor que contrate uno de esos donantes para que diseñe el proyecto. Vamos nosotros a pensarlo, vamos a ser estratégicos y vamos a proponerlo. Esto es lo que tiene que estar en esa agenda. Eso es lo que nosotros queremos y necesitamos y podemos proyectar. Esperemos que estas recomendaciones le sean de utilidad, porque hay mucho que hacer por el sector creativo de la República Dominicana. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su sintonía en Ready para Exportar y en Metrópolis.